Amigas y amigos, nos juntamos de nuevo para una reflexión en otro domingo. El domingo anterior nos centramos en el anuncio que hacía Juan Bautista como mediador del paso del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? Y terminaba el texto que vendrá esta irrupción de Jesús y será el Salvador de toda carne, de todo el mundo, ¿no? Hoy es el tercer domingo de Adviento, llamado Gaudete. Gaudete significa alegraos, alegría. Y por eso hay dos textos con que comienzan las lecturas de este domingo que acentúan eso. Primero un texto de la carta de Pablo, San Pablo, que dice a los filipenses, a la comunidad de Filipos: alégrense siempre en el Señor. De nuevo les digo, alégrense, el Señor está cerca. Y después remite también, así como el domingo pasado el anuncio de Juan Bautista remitía a un mediador de 600 años antes, que era Isaías, que anunciaba la buena nueva del final del exilio y el nuevo éxodo. Ahora Pablo, en esta lectura, remite a un profeta antiguo también, Sofonías, que remite también a el anuncio de liberación de aquel exilio. Y les decía: alégrate con todo el corazón, Jerusalén, puesto que Yahvé está en medio de ti. Está cerca, está en medio de ti. El anuncio de la cercanía de Dios es la buena nueva. Es lo que aporta el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza. Frente a un concepto de Dios lejano y castigador de los que no cumplen la Torá, y que es funcional a la pretensión del justo cumplidor de la Torá, con riesgos puritanos, viene este mediador que anuncia esa cercanía de Dios a toda la gente de la calle, a los pecadores, a toda la gente de la calle, ¿ya? Esa misma perspectiva marca el significado del fragmento del Evangelio de hoy, donde saca las consecuencias de lo que implica esa cercanía. El texto está sacado, sigue en el capítulo 3 de Juan, desde el versículo 10 al 18. Leamos el texto. Dice: la muchedumbre le preguntaba a Juan Bautista: pues, ¿qué tenemos que hacer? Y él respondía: el que tiene 2 túnicas, dé una a quien no tiene, y el que tiene alimentos, haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse y le decían: maestro, ¿qué tenemos que hacer? Y les contestaba él: no exigir nada fuera de lo que está debido. Le preguntaban también los soldados: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y les respondía: no hagáis extorsión a nadie, ni denunciéis falsamente, y contentaos con vuestro sueldo. El pueblo se hallaba ansioso, en expectación, y pensando todos entre sí de Juan si sería él el Mesías. Juan les respondía a todos diciendo: yo os bautizo en agua, pero está cerca otro más fuerte que yo, a quien no soy digno de soltarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. En su mano tiene el bieldo para bieldar la era y almacenar el trigo en su granera, mientras la paja la quemará con fuego inextinguible. Este es el texto del Evangelio de hoy, ¿no?, en que el Bautista saca las consecuencias de esa irrupción del reinado de Dios, esa nueva irrupción, ¿ya? Y saca 3 consecuencias. Una primera la dirige a todos y los llama a compartir en lugar de competir, a compartir lo que tienen en vestido, en alimento, ¿ya? A otros, los publicanos, los comerciantes, los que sacaban todo lo que podían de los impuestos, ¿no?, a la gente sencilla, los interpela a que no hagan abusos de poder y no cobren más de lo justo. Y finalmente a los militares los interpela a no abusar del poder, haciendo falsas denuncias y buscando tratos de privilegio y sacando plata privilegiadamente,
Esos son tres anuncios tremendamente vigentes en nuestras sociedades, ¿no? En la sociedad de la competencia, del abuso económico y del abuso de poder, ¿ya? Dios se acerca para ayudarnos a tomar conciencia de que la cercanía de gratuidad es lo que funda la fraternidad, ¿ya? Y la gratuidad suscita éticas de gratuidad como consecuencia, mientras que el abuso de poder genera éticas de competencia y de imponerse unos a costa de otros. Ese es el tema de la nueva alianza. Dios está cerca, es gratuito, y por tanto lo que vale no es el poder, sino la gratuidad, ¿ya? Y esa es la lógica del reino de Dios. A eso remite Juan cuando dice que cuando venga el que viene ahora, ¿ya?, del cual hay el Adviento, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu es bautismo por dentro, que toca la conciencia, que motiva la libertad. Como dirá un texto en Lucas 16:16, dirá, por eso ha llegado el momento de abrirse a esa irrupción que obliga a uno mismo a hacerse violencia. Y solo los violentos entran en el reino, dice, diastai. No los que hacen violencia, sino los que se violentan, los que cambian de criterio, porque el convertirse rezando algo más o menos piadoso no cuesta mucho, lo que cuesta es cambiar de criterio, pasar del criterio de la competencia al criterio de la convivencia y la fraternidad, ¿ya? Ese es el cambio de criterio, es el paso del Antiguo Testamento de un Dios lejano y castigador a un Dios cercano a toda la gente de la calle, que educa a la cercanía, al acogimiento. Eso es la nueva alianza, ¿no? Esta irrupción de la cercanía incluso tomó por sorpresa, diríamos yo, al mismo Juan Bautista. El texto del Evangelio sigue con la figura de Juan, en que llegó un momento en que Herodes lo tomó preso por su discurso fuerte, ¿no? No le aceptaba el abuso de poder que había tomado a la mujer de su hermano como mujer propia, y lo critica, y Herodes lo toma preso. Cuando estaba preso Juan, ahí hay un relato muy notable que recoge Lucas en el capítulo 7, ¿no? Y que dice lo siguiente: los discípulos de Juan dijeron a este lo que ocurría con Jesús, en qué estaba ese Jesús a quien había señalado. Y Juan entonces llamó a dos de sus discípulos, el versículo 17-18, y los envió a Jesús para decirle: ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Entra en la duda Juan. ¿Bautizó bien o no bautizó bien? ¿Era él el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Ahí insinuaba una duda de Juan Bautista. ¿Será este el que tenía que venir, del cual había predicado que estaba cerca? ¿Por qué se extraña? Y ahí viene lo siguiente, la continuación. Llegaron estos discípulos de Juan a Jesús y le preguntaron en nombre de su maestro: ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? En aquella misma hora Jesús curó a muchos de sus enfermedades y de males y de los espíritus malignos, e hizo gracia de la vista a muchos ciegos. Y tomando la palabra les dijo, y aquí está la respuesta de Jesús al Bautista: id y comunicad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y feliz aquel que no se escandalizará de mí por ello. Como quien dice: cuidado Juan, que el hecho de que lo que yo hago no coincida con lo que tú esperabas que sería mi irrupción, no te deje a ti corto, te deje a ti fuera. Porque solo los que se violentan entran en el reino, como dice el texto, los viastai. Violéntate, digamos. ¿Qué hay ahí? Hay que Juan todavía formaba parte del Antiguo Testamento, que esperaba una irrupción mesiánica
puritana, purificadora. Ya el hacha está puesta en la raíz del árbol y apúrense porque si no llegan tarde, ¿ya? Y aquí puro trigo, nada de paja. El discernimiento entre buenos y malos, bien. Y viene Jesús, irrumpe y empieza a anunciar a pobres, a cojos, paralíticos, leprosos, etc. Y a pobres que no iban ni a la sinagoga, porque eran pescadores, pecadores por oficio. El pescador dormía de noche y de día, cazaba, pescaba de noche y de día dormía, no tenía tiempo de ir a la sinagoga y se perdía muchas lecciones. Y era ignorante de la Torá, por eso era visto como pecador, por tener un mal oficio que no le permitía dedicarse a la Torá, ¿ya? Y Jesús tiene pescadores como discípulos de él, parece que pierde el tiempo ese maestro, porque se dedica a gente que no cunde, ¿ya? Que no es eficiente en lo que tiene que hacer, ¿no? Que no cumple la Torá. Y esa es la duda de Juan Bautista. ¿Será él o no será él? ¿O hay que esperar a otro? Y ahí Jesús exhibe, dice el texto, curaciones de cojos, de leprosos, hay un texto en que pone antes de ese texto que resucita a un hijo de la vida de Naim. En fin, ese contexto ¿a qué remite? Desde el año 1947 se descubrieron los famosos textos de Qumran, que era un grupo de la época de Jesús puritano que vivía cerca del Mar Muerto. Probablemente Juan Bautista tenía alguna relación con ellos, digamos, en el contexto en que se ubicaba Juan Bautista. Y esos puritanos esperaban la irrupción mesiánica y estaban aislados, evitando todo contacto con lo que implicara impurezas legales, como eran las enfermedades, sobre todo los leprosos, ¿no? Y en el texto que se encontró en Qumran de la comunidad, la regla de Qumran, dice en un momento esto: aquel que esté manchado con alguna de las impurezas del hombre no puede formar parte de la asamblea. Tampoco los que están manchados con alguna impureza de las que se prohíben para entrar a la asamblea, como son toda persona con algún defecto corporal, los cojos, los mancos, los tuertos, los ciegos, los sordos, los mudos, los que tengan algún defecto que les deforme la figura, o sea, los leprosos, o simplemente los demasiado viejos. Ninguno de todos estos debe tomar asiento en la asamblea de la comunidad. Que ninguno de ellos entre a formar parte en la reunión de los hombres del nombre, porque los ángeles de santidad están en cada uno de sus lugares. No pueden estar presentes, los ángeles de santidad no pueden estar con los impuros, los que no cumplidores de la Torá, o los que tienen elementos que significan castigo de Dios por impuros, como eran las enfermedades, cojos, leprosos, etc. Pues bien, frente a ese listado, al cual alude aquí la respuesta que da Jesús al Bautista, díganle al Bautista que de todos estos es el reino de Dios. He venido a anunciar el reino a los pecadores, no a los justos, dirá en un momento determinado. Y después, cuando se van los discípulos de Juan, Jesús se queda haciendo un piropo sobre Juan Bautista, que salieron a ver al desierto, a un hombre que lo pasaba bien, no, a un gran asceta, el mayor profeta que ha habido, el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Pero ¿cómo termina ese piropo? Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan Bautista. ¿Ya? Es mayor que Juan Bautista. Y ahí apela a lo que significa la irrupción de la cercanía de Dios, que incluso corrige el que Juan Bautista quedó corto. Se extrañó de que esa cercanía fuera para los pecadores, para los transgresores de la Torá, para los que tenían elementos que parecía que no eran bendecidos de Dios, por eso tenían enfermedades. Y viene el correctivo radical de Jesús, ¿ya? No, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que el puritanismo, que Juan Bautista, ¿ya? Porque Dios es cercano a toda la gente de la calle, no es lejano y castigador. Es el gran tema de la irrupción mesiánica, ¿ya? La irrupción mesiánica, el adviento en Jesús, es un Dios que se acerca, por eso nacerá en Belén, es decir, en el margen, no en el centro, y en una cueva de Belén, le añadirá Mateo, y Lucas no, es decir, en el margen del margen, para mostrar que Dios es cercano a los más marginados, nadie queda fuera,
Donde hay víctimas, ahí está Dios. Dios es convivencia, es fraternidad, es superación de toda marginación. No es poder que margina, es gratuidad que acerca y da fraternidad. Eso es el punto fundamental del Adviento, que ya anuncia la cercanía de Navidad, de la irrupción de Dios mismo que se hace uno de todos nosotros y nosotras. Por marginado que sea, nadie queda fuera. Como decía Lucas el otro día, terminando el Evangelio, Dios se acerca a toda carne, la salvación, a toda carne, a todos y todas sin ninguna excepción. Eso será el verdadero significado del Adviento, hacia esa cercanía de Dios que da al hombre la posibilidad de todo ser humano de acceder a lo mismo que Dios es. Dios se hace hombre para que el hombre pueda acceder a la vida misma de Dios. Ese es el tema. Seguiremos todavía el próximo domingo último de Adviento en esta línea de la cercanía de Dios como el significado profundo del Adviento. Nos vemos. Un abrazo.